Muy buenas tardes, seguimos con los pasos de la semana. Ya tenemos aquí a María Silvia Emanueli, directora de la Coalición Internacional del Hábitat para Latinoamérica, y a Carla Scoffi, abogada, autora del libro País sin Techo, especialista en vivienda, para hablar sobre la propuesta, o bueno, sobre los inicios, sobre las primeras formulaciones que hizo Claudia Sheinbaum, la presidenta, sobre una de sus promesas de campaña más importantes, creo yo, en tema de vivienda, el crear 1.000 viviendas en todo el país. Ah, 1 millón. Empezaba a hablar ella sobre esta cuestión de crear una empresa nueva, ¿no? O una empresa que sea parte del Infonavit para crear esta vivienda, no subarrendarla o no ponérsela a algún desarrollador inmobiliario y varias opciones para adquirirla, ¿no? Entonces, pues para ir entrando en materia, María Silvia Maroli, creo que tú querías empezar a hablar. Entonces, no sé si quieras irnos compartiendo un poco No, como... bueno, muchas gracias. Quería decir que está hablando de 1 millón de viviendas. Hablaste de un poco menos. Y dije un poco menos, unas 1.000 nada más, sí, se me cruzaron los cables. 1 millón de viviendas en 6 años, a ver si es Sí, posible. exacto. Pero pues bueno, Exacto. Miren, ajá, ajá, sí, no. no, quería decir que en efecto, pasado presentó la presidenta lo que va a hacer en materia de vivienda. Obviamente reconoció como primer punto que hay 8,9 millones de viviendas en situación de rezago en el país. Eso no implica únicamente que sea, digamos, una necesidad, o sea, rezago no refleja solo la necesidad de vivienda nueva, sino una serie de otras situaciones que tienen también que ver con la mejora de la vivienda. Entonces, sí, 1 millón de viviendas, un número que parece muy alto, obviamente puede ser relativo pensando al universo mexicano, pero importante. 1 millón que serían construidas o serían destinadas a dos instituciones y por lo tanto dos grupos, por así decirlo, de población o de, sí, dos situaciones, digamos, diferentes. 500,000 al Infonavit y 500,000 a la CONAVI. ¿Cuál es la diferencia? Que el Infonavit va, como siempre, a enfocarse a sus derechohabientes, también a quien hace aportaciones voluntarias al Infonavit y del otro lado otros 500,000 que son las personas atendidas por CONAVI que normalmente son personas que justamente están en una situación de no formalidad laboral, de informalidad laboral. Además, en este planteamiento se habla también de 450,000 mejoramientos y ampliaciones y de 1 millón de nuevas escrituras. Interesante que en todo eso se plantea que se va a priorizar a las familias más necesitadas, vulnerables, digamos que se identifican como población indígena, mujeres solteras, juventudes vulnerables en el sentido sobre todo salarial, y que estas viviendas básicamente se construirán pensando un poco en las 7 características del derecho a la vivienda adecuada. Eso se nos dice en forma general, obviamente no sabemos todavía cómo y si se logrará concretar todo, pero se dice no se van a construir en zonas de riesgo, se van a construir cerca a los lugares de trabajo, de esparcimiento, cerca a las vialidades, hablando de las nuevas, obviamente, ¿no? Digamos que se desglosan, sin decirlo, en esta propuesta las 7 características del derecho a la vivienda adecuada, menos el tema de la asequibilidad, que de alguna manera es transversal a todo, porque se habla siempre en esta propuesta de intentar ofertar viviendas que no cuesten demasiado a la población, que no superen tanto si se habla de renta como de compra el 30% de sus ingresos. Y quizás el único otro elemento que queda un poco fuera de ese desglose es el de la accesibilidad entendida sobre todo en el enfoque de personas con capacidades diferentes, alguna situación de este tipo. Pero todo lo otro me parece que está bastante bien reflejado en todo el planteamiento, todas las otras características de la vivienda adecuada.
Perfecto, pues bueno, yo aquí ya por acá ya entro, hoy que como que se vino la sombra a mi cámara, pero bueno, eh, Silvia, Carla, Arturo, les saludo desde acá. Carla, ¿no? Sobre esta nueva propuesta, ¿no? Eh, digamos, un poco el fundamento que dice o que dijo la presidenta al momento de presentar la propuesta, la iniciativa es que es como recuperar un poco la rectoría del Estado en materia de la vivienda de interés social, ¿no? Algunos datos, digamos, como a nivel mundial y que tú debes de conocer también muy bien porque has estudiado mucho el tema, al igual que Silvia, es de que, pues bueno, el capital inmobiliario termina siendo uno de los capitales con mayor tasa de ganancia dentro del mundo, ¿no? O sea, 2022, 2023 hay como un incremento sostenido, hablan de la financiarización. Realmente esta propuesta o esta iniciativa de construir 1 millón de viviendas destinadas a estos sectores de la población que se pueden caracterizar como vulnerables, como ya comentaba Silvia, un poco palia esa desigualdad que existe, digamos, entre el capital inmobiliario y el desarrollo social, o es insuficiente ante el marco de la desigualdad que tenemos aquí en el país, ¿no? Bueno, la meta que se está poniendo el gobierno federal es bastante ambiciosa. No, no lo digo desde un punto de vista peyorativo, o sea, es una vara muy alta. Y lo más preocupante es que ni siquiera sería suficiente eso. O sea, evidentemente la problemática de vivienda se ha venido arrastrando hace décadas. Se habla de un déficit más o menos de 9 millones de viviendas y además que justamente para poder atender la crisis de vivienda se tienen que adoptar distintas soluciones, distintas alternativas, no solo las propuestas, pero a mí me parece que está muy interesante y que es muy positivo que se esté planteando este objetivo, justamente que se esté tratando de cambiar cuál es la lógica del Estado. Recordemos que en los últimos 50 años más o menos, el Estado, por resumirlo de alguna manera, se centró al tema de dar créditos a través del Infonavit y Fobiste a los trabajadores de la economía formal para que puedan comprar una vivienda y a regularizar terrenos, ¿no? Todos estos programas para dar títulos de propiedad a quienes no lo tenían. Ambas medidas son importantes, pero totalmente insuficientes para tener una política de vivienda. Por supuesto que hubieron otro tipo de acciones que se hicieron en el Inter de estos 50 años, insisto, estoy resumiendo muchísimo. Justamente la CONAVI, por ejemplo, ha estado dando subsidios desde hace tiempo. El problema es que son insuficientes, el problema es que, digamos, no se le ha dado el peso a la CONAVI que debiera dar. Y me parece también que en esta discusión en torno a esta propuesta que hace la presidenta, debiéramos preguntarnos si no incluso debiéramos replantearnos digamos, el diseño institucional de la vivienda en México. Me explico. Tenemos varias instituciones que ven temas de vivienda a nivel federal y a nivel local. Y de alguna manera lo que estamos viendo es que bajo este esquema, la CONAVI, el Infonavit e incluso algunas áreas de la SEDATU van a estar coordinándose para lograr estos objetivos, lo cual me parece positivo porque muchas veces hacían acciones, digamos, por su cuenta, de repente con ciertas coyunturas donde colaboraban, donde coincidían, pero realmente eran como, digamos, instituciones con su propia agenda y objetivos por separado. Y acá hubiera, me parece que hay lugar para hacer una pregunta de si no tendríamos que unir CONAVI con Infonavit y partes de la SEDATU. Es decir, que realmente haya, digamos, un ente más coordinado, más, digamos, coherente en materia de vivienda, porque de nada sirve que se le esté dando créditos a los trabajadores, por ejemplo, si esa entrega de créditos no se hace en lectura de lo que está pasando en general en el mercado inmobiliario, en el alcance real de las personas para acceder a una vivienda, o por ejemplo, incluso el tema del monitoreo de cómo se está comportando la vivienda en México, que eso no hay una institución actual que lo esté haciendo de manera, digamos, constante. Ese monitoreo para ver cómo aumenta o disminuye la vivienda de arrendamiento, la vivienda en propiedad, el tema de desalojos, etcétera, para que sobre eso se puedan hacer diagnósticos y hacer propuestas, ¿no? Entonces, me parece que de alguna manera esta propuesta es un punto de inflexión que hay que aprovechar. Creo que hay muchas discusiones que se ve, que generan. También he visto que hay muchas cuestionamientos o muchas reflexiones en torno a cómo se va a lograr esto, de si se va a poder, que si el Infonavit va a poder con esto, lo otro. Y a mí me parece que si bien muchas preguntas pueden ser importantes hacerlas, también hay que recordar que hasta ahorita no hay reglas de operación, todavía digamos es un planteamiento general, que por supuesto eso ya levanta una discusión, pero que habrá que ver esos detalles y sobre todo creo que es
una buena coyuntura para poder también dialogar y participar en la construcción de esos parámetros con los cuales se va a implementar estos objetivos. Lo que sabemos ahorita son objetivos, es de alguna manera una idea de la metodología de coordinación entre instituciones, pero pues los detalles vienen después y para eso se va a requerir mucha discusión, digamos, en torno a cuál es la mejor manera, pero creo que siempre debe estar destinada a ver cómo garantizamos que más personas puedan acceder a la vivienda. Un poco lo que había escuchado no es que era como necesario intervenir el mercado de la vivienda, no, o sea, intentar sacar a la vivienda del mercado y de la lógica de mercado. Y un poco lo que nos dices ahora es, va un tanto, bueno, lo entendí un poco en ese sentido, ¿no, Carla? Esta cuestión de tener una lista, por ejemplo, para tener un control sobre esto, ¿no? Como más específico. Y un poco mi pregunta sería esa, ¿no? Si la única opción que tenemos para asegurar el derecho a la vivienda de las personas es intervenir el mercado, ¿no? O si hay otras opciones que podríamos ver desde el gobierno o desde organizaciones sociales, civiles, para encontrarle soluciones, ¿no? O cómo podrían ir conviviendo estas para funcionar un poco juntas. No sé si cualquiera de las dos quiera contestar. Le iba a María Silvia, pero bueno, sí que sí. Si esto apela, pues bueno. Bueno, yo diría en ese momento, no estoy segura que lo que se está planteando es realmente una intervención en el mercado. O sea, lo que se está haciendo es recuperar, como dice la propia presidenta, la rectoría del Estado. O sea, establecer, por ejemplo, como tú posicionabas en un inicio, que el Infonavit vuelva a construir. ¿No? El Infonavit, que es un órgano tripartito que va a emplear también los recursos de los trabajadores, de los empleadores, en fin, ahí se está planteando que no sea ya la empresa privada la que construya y que por lo tanto el Infonavit sea simplemente casi un banco, ¿no? Que tramita los créditos, pero luego pues ya deje en manos de terceros la construcción de viviendas, lo que ha sido muy cuestionado en los últimos años por la mala calidad de las viviendas, la ubicación y una serie de otras cuestiones, sino que aquí podría construir. ¿Quién es feliz con esta noticia? Hay quien dice, bueno, lo que se han hecho en el pasado no ha sido positivo. Nosotras desde Coalición Internacional para el Hábitat creemos que hay experiencias muy interesantes de construcciones hechas por el Estado que se han preocupado justamente de crear todos estos, digamos, todo lo necesario para el esparcimiento, para el deporte, los espacios verdes, que es un poco lo que regresa aquí en el planteamiento. Pero diría, control realmente del mercado, o sea, es una inserción nuevamente del Estado en todo lo que tiene que ver incluso con la construcción. Pero, por ejemplo, en esta propuesta nosotras no estamos viendo el desarrollo de mecanismos que permitan, por ejemplo, enfrentar la especulación. No está esto en esta propuesta. Tampoco, como hemos dicho en muchas ocasiones, ¿no? Hablando de la relevancia del suelo, queda del todo claro cómo el Estado podrá hacerse de suelo asequible para construir y sin que sigamos encontrando este suelo lejos de todo. Entonces, intervendrá de alguna manera en el mercado del suelo, ¿cómo lo hará? ¿No? Eso creo que todavía no queda del todo claro. Entonces, yo diría que hoy estamos viendo algunas cuestiones. Uno, si hay que hacer algo en materia de vivienda, el Estado lo está reconociendo de forma muy explícita, lo está haciendo en la lógica del derecho a la vivienda adecuada y derechos conexos, está planteando otra vez de posicionarse en el mercado, diríamos, no a fuerza, repito, de intervenirlo quizás, está planteando alternativas, renta y propiedad. Quizás lo que sí deberíamos poder también ver en esta administración, parece que hay algunos avances en este sentido, también se podría hablar de otras como por ejemplo, el hecho de los recursos de CONAVI no vayan solo a las familias con suelo, como se ha hecho ahora, hasta ahora, sino que vayan también a los grupos organizados. Eso es una demanda fuerte de quienes trabajan unas de las formas fundamentales a través de la cual esta población, la población mexicana sigue accediendo a la vivienda, que es la que nosotras llamamos producción social del hábitat, pero a nivel institucional se llama
autoconstrucción o autoproducción. La diferencia es que la autoconstrucción es de quien construye con su familia, con su gente, una vivienda, y la autoproducción es cuando hay una asistencia técnica. Entonces, el 62.8% de la población sigue accediendo a la vivienda a través de estas fórmulas, no a través del Infonavit, no a través de la compra en el mercado privado. ¿Y cómo se ha apoyado esta forma de producción con el CONAVI, con CONAVI? Pero no a fuerza se ha dado suficiente recurso hasta hoy, ni a la asistencia técnica para que realmente la gente tenga ¿no? un apoyo de arquitectos, arquitectas, por ejemplo, en la construcción, ni en favorecer las experiencias de aquellas personas que no tienen suelo, o sea, dar créditos también para compra de suelo, sino que se han enfocado mucho en personas que ya cuentan con suelo. Y no se ha, como decía, favorecido que se organicen colectivos alrededor de esta forma de producción, lo que es muy relevante porque hemos visto en toda América Latina que cuando la gente se organiza para construir vivienda, hace cosas maravillosas, se junta para resolver una serie de otras cuestiones. Hemos tenido experiencias magníficas donde de la vivienda se pasa a un tema de alimentación, por ejemplo, de soberanía casi casi alimentaria, digamos, se hacen ejercicios relacionados con temas educativos, de cuidados, múltiples cuestiones. Eso todavía no se ha visto aquí, que hay un apoyo a procesos con estas características colectivos. Pero bueno, muchas cosas, digamos, como siempre, para comentar, pero todavía no vería explícitamente una intervención en el mercado. Perfecto. Y justo en este sentido, no sé, o sea, yo recuerdo bastante como estos casos de corrupción que se destaparon justamente en el periodo de Felipe Calderón, transición Enrique Peña Nieto, con la construcción de vivienda de interés social para las y los trabajadores que terminaron abandonadas en el norte del país, ¿no? Hablamos de Durango, hablamos de algunas zonas de Coahuila, donde la violencia contra el narcotráfico, la guerra contra el narco, por ejemplo, hizo que hubiera créditos, hubiera fraude a través de esos créditos y terminan las viviendas abandonadas y fueran recuperadas por organizaciones vivienderas, ¿no? ¿Qué esquema tú podrías ver, Carla, respecto a esto, ¿no? O sea, si esta reforma puede posibilitar, como ya lo comentaba Silvia, una incorporación de las organizaciones en la planificación de la vivienda de interés a nivel nacional o a nivel local, o simplemente va a ser algo que pueda permitir de nuevo como caer en estos esquemas de corrupción, ¿no? ¿Hay algún candado dentro de estas iniciativas o de lo que se ha escuchado decir a la presidenta Claudia Sheinbaum que pueda blindar, digamos, a esta nueva forma de operar del Infonavit, de la CONAVI y de la SEDATU, o realmente podremos esperar que pueda replicarse los mismos vicios del pasado? Bueno, de entrada, evidentemente la corrupción es un problema muy grave en el país desde hace mucho tiempo. Y esto lo digo no porque sea algo nuevo, sino porque también creo que a veces cuando se habla de políticas públicas, un argumento fácil en contra de todas las políticas va a ser es que hay corrupción, es que alguien puede sacar una tajada de eso. Y pues bajo esa lógica no habría que hacer nada, ¿no? Cerremos todo lo que es el sistema de salud, cerremos el sistema de educación, cerremos todo porque alguien puede hacer un acto de corrupción. Entonces, si bien no es menor y hay que tenerlo en cuenta, creo que también, digamos, el hecho que queden discusiones pendientes de cómo atender, prevenir y sancionar la corrupción, no quita que no podamos hablar y pensar en políticas públicas que urgen, ¿no? Además, porque incluso esa posibilidad no quita que estas políticas puedan tener un impacto. Segundo, me parece que también en el caso concreto es una discusión súper entendible porque está justamente ese fantasma de las 600,000 viviendas abandonadas de Infonavit y todo este esquema de corrupción que hubo en esa época. Sin embargo, acá yo creo que también habría que entender dos cosas. Una, creo que ese fantasma, más que verlo como un riesgo inminente e inevitable, debiera ser justamente una señal de alarma que incluso me atrevo a decir va a estar sí porque sí en toda esta discusión y que eso va a obligar a justamente plantear cuáles van a ser los mecanismos para que esto no vuelva a ocurrir. Recordemos que de alguna manera esto que ocurrió con el Infonavit tuvo varios orígenes, pero uno de ellos fue que prácticamente se les dio carta blanca a
desarrolladores que participaban en la producción de vivienda Infonavit para que ellos decidieran dónde, cómo, cuándo construir, y esto hacía que elegían obviamente terrenos súper alejados, que reducían al máximo el tamaño de las viviendas. Ya no hablemos de los casos en los cuales incluso, digamos, regatearon en el mal sentido la calidad de los materiales frente al precio, es decir, se abarató absolutamente todo con tal de tener mayor ganancias y cumplir con una meta cuantitativa, que eso es importante. Muchos de los errores de la vivienda, tanto en el sector público como en el privado, es cuando nos centramos en esfuerzos cuantitativos. De hecho, justamente ahorita que tenemos este déficit que se calcula en 9 millones de vivienda, mucha gente lo que dice, bueno, entonces que dejen a los desarrolladores construir más, que se quiten cualquier tipo de restricción, cualquier tipo de control, etcétera, y simplemente que se siga construyendo más. Pero esa es una lógica cuantitativa, porque acá la pregunta no solo es cuántas viviendas, sino qué tipo de viviendas, a qué costo, enfocadas a qué sector, además de obviamente calidades de higiene, de habitabilidad y de movilidad y otros parámetros que hay que también considerar. Pero por otro lado, también creo que han habido varios cambios digamos, de los 2000 acá. Solo por poner uno, hace 2 años, si no estoy equivocada, el Infonavit, ¿cómo se llama? Generó unas normas generales internas que prohíbe el uso de créditos Infonavit para viviendas que no cumplan con ciertas características de movilidad. Es decir, si entramos a la regla general, vemos que lo que hace es clasificar las ciudades por tipos de área y dependiendo del tipo de área en el que están, determina una distancia máxima que puede estar una vivienda Infonavit. Con Infonavit me refiero a que use crédito Infonavit, no me refiero a las construidas de esta época. Frente a servicios como escuelas, hospitales, etcétera, etcétera, ¿no? Que esto, por supuesto, que complejiza más cuando se puede usar un crédito Infonavit, pero establece ese parámetro, ¿no? Entonces, me parece que ese tipo de parámetros que son más recientes también nos dan una pauta de cómo se podría evitar esto. Y por supuesto, insisto que esto nos debe llevar a discusiones más profundas, precisamente cuando tenemos un plan ambicioso, requiere medidas pues del calibre y del tamaño de lo que pensamos alcanzar. Y en ese sentido, yo en varios espacios he insistido e insisto también en que necesitamos una política de bancos de suelo. Los bancos de suelo son mecanismos por medio de los cuales las autoridades van, digamos, haciendo un ahorradito de terrenos para proyectos estratégicos de vivienda, ¿no? ¿De dónde se obtiene esto? Puede ser que el gobierno compre terrenos, puede ser que los expropia cuando no hay un dueño cierto, para que no empiecen los escándalos con la palabra expropiación, cuando no hay un dueño cierto, cuando están abandonados, etcétera. Bien puede ser también cuando el Estado, por ejemplo, utiliza inmuebles suyos que son ociosos. Tenemos que recordar que incluso las autoridades a nivel estatal y municipal hay veces que tienen inmuebles que no les están dando un uso efectivo o que no los están usando. Es decir, formas hay. Está la experiencia de Ecuador, que me parece muy interesante cómo Ecuador hizo una política de bancos de suelo que ya tiene un stock muy interesante de hectáreas de terrenos para este tipo de proyectos, que pues se podrían hacer acá a nivel nacional en México, ¿no? Que cada estado tenga un banco de suelos, perdón, y que además haya un banco nacional de suelos. Eso también permitiría que cuando se hagan estos proyectos, pues sean de manera estratégica. Y pongo un ejemplo que todavía está en construcción y habrá que ver sus resultados, pero lo pongo como ejemplo. No hay banco de suelo ahorita, pero el primer piloto, el primer programa que se está haciendo de vivienda joven de la política de Ciudad de México, recordemos que no hay que confundir los programas y políticas que se están haciendo en Ciudad de México con los que se van a hacer a nivel federal, aunque se pueden conjugar. Lo están haciendo en un terreno de la colonia Doctores, ¿no? Es decir, se va a hacer un edificio para renta a jóvenes a precio accesible en una zona que no es para nada ni periférica, ni alejada de servicios, ni nada, ni mucho menos, ¿no? Entonces, si eso se puede hacer, por ejemplo, ahorita sin una política de bancos de suelo y simplemente con la intención de generarlo y buscar dónde, pues imaginemos si sí la tuviéramos, ¿no? Entonces, me parece que, insisto, es una preocupación que yo no tiraría menos. De hecho, creo que es una preocupación que tiene que estar. Creo que es un cuestionamiento que tiene que estar constantemente en todo este proceso para que salgan bien las cosas, pero creo que esa preocupación debe ser para ver cómo sí se puede hacer y no con este efecto que algunas personas me parece quieren darle de inhibitorio, de ni le muevas ni le piensas, no tiene sentido porque pasó esto en los 2000, porque bajo esa lógica, insisto, llegaríamos al absurdo de que pues se cierre todo el Sistema Nacional de Salud. Claro.
No, y creo que lo que han mencionado, ¿no? Un poco, por ejemplo, en la conferencia en la que presentaron esto, en la que la presidenta Sheinbaum presentó esto, pues estaba esta parte, ¿no? Importante de decir, vamos a quitar, no es un programa para las inmobiliarias, ¿no? No es un programa para los desarrolladores, es un programa para construir viviendas, ¿no? Y por eso el Infonavit se supone que va a agarrar estas opciones de poder construir él mismo las viviendas. Entonces, pues bueno, veremos cómo va avanzando. Carla, María Silvia, se nos van acabando los minutos y tengo entendido que Carla tienes que regresar a dar clases. Muchísimas gracias por tomarte un break tantito de eso para venir por acá. No sé si quieras agregar algo para el final o para cerrar, para que cierres tú ahorita y ya después regresamos con Silvia, que creo que se nos quedó trabada por el internet. Entonces, no sé si hay algo con lo que quieras cerrar sobre esto, ¿no? Y sobre en general la propuesta y cómo se ve y cómo se viene. Bueno, antes que nada, pues agradecerte, Arturo y Alejandro, por el espacio, por la invitación. Pues a ver, miren, yo creo que evidentemente hay que tener un ojo muy crítico a todas estas propuestas y todo este plan de vivienda. Sin embargo, creo que hay que entender este ojo crítico como, insisto, como le decía hace un rato, con un ojo de cómo hacer una crítica eh, incluso fuerte, incluso muy tajante a varios detalles para que salga bien, para que se pueda hacer. Creo que sí sería muy peligroso esa crítica que lo que busca realmente es mantener las cosas como están, conservar este estado de cosas inmobiliarias, de falta de acceso a la vivienda, cuando ahorita hay esa oportunidad. Entonces, además, me parece que a lo que es muy positivo es que se vienen meses, y no es que años, en el que puede haber, en los que van a poder haber mucha discusión sobre vivienda. A mí no me parece menor que se esté haciendo este programa. Yo lo veo muy positivo. A mí me parece incluso que esto es efecto de varios años de lucha de distintas organizaciones, colectivos, grupos vecinales, académicos, sobre todo en Ciudad de México, pero en otras partes del país igual, empujando este tema, ¿no? Y que vemos que ahorita se está hablando de vivienda de arrendamiento público, se está hablando de que el Estado construya vivienda cuando hace tan solo un par de años si se planteaba esto era un total absurdo. Entonces, me parece que esto es algo muy positivo y que hay que aprovecharlo. Me parece que ahorita lo que toca es ver el cómo sí, el cómo se puede hacer y el cómo se debe hacer, porque desgraciadamente, pues con esto de políticas públicas siempre es coyunturas, ¿no? No sabemos si en unos años van a haber otras coyunturas para tener estos diálogos y creo que ahorita lo que hay que hacer es justamente en pensar en cómo sí, por supuesto que quedan muchas cosas que no se están abordando, ¿no? Yo misma, por ejemplo, creo que urge y que queda muy pendiente el tema de cooperativas de vivienda, urge reformar todo el marco legal de las cooperativas para permitir que las cooperativas de vivienda puedan alcanzar su máximo potencial. Eso no se está abordando. Sin embargo, creo que es posible insistir en eso que no se está tocando, insistir en que eso urge y al mismo tiempo decir que acá hay un área de oportunidad muy importante en la cual podemos discutir y podemos verlos como sí, porque lo que más importa, creo yo, es la posibilidad de que más personas puedan acceder a una vivienda. Y por supuesto que este esquema de programas que se están planteando que se construye a través del Infonavit, me parece que es positivo. Insisto, hay discusiones, pero ya estaba la discusión de qué tanto debiera ser esto de que sea con opción a compra. Algunas personas decían, no, es que si es con opción a compra, luego pasa a ser propiedad privada y es dinero público que pasa al mercado inmobiliario. Pero por otro lado, también está el tema de que es Infonavit y que por lo tanto es un fondo de ahorros de los trabajadores para adquirir una vivienda realmente. Entonces, está como esas discusiones que son complejas, que no son fáciles, pero que esta es la oportunidad para tenerlas y definir a dónde queremos ir como país en materia de política de vivienda. Perfecto. Silvia, para cerrar, muchas gracias, Carla. Para cerrar, tenemos 4 minutos con 20 segundos. Entonces, por el tiempo del Zoom, porque Mira, uno no sí, lo paga. Entonces, pues más bien, no sé, para ir concluyendo. sí, mira, yo diría que hay que, en este momento, yo saludaría estas propuestas, todo lo que ha sido puesto sobre la mesa, con los énfasis que ya hemos puesto sobre el suelo, sobre otras cuestiones en relación con regularización, que es un tema fundamental. Creo que habría que empezar realmente a censar los asentamientos, saber de cuántos asentamientos estamos hablando. Es un tema que ha quedado rezagado desde el programa de vivienda 1924. Es un tema que además ha sido puesto nuevamente sobre la mesa por el caso INEGI
contra, perdón, un techo contra INEGI, la necesidad realmente de saber de cuántos asentamientos estamos hablando y de buscar evitar que entre un sexenio y otro tengamos que reglamentar siempre el mismo número de asentamientos o más porque la situación no para. O sea, deberíamos ver si se logra justamente con estas políticas evitar que sigamos teniendo múltiples asentamientos porque las personas no tienen otras alternativas. Y quizás ahí sí creo que estaría muy interesante si México mirara a otras latitudes, como el programa de integración sociourbana de Argentina en el gobierno pasado, que recientemente el lunes, el Día Mundial del Hábitat, ha sido premiado aquí en Querétaro por ONU Habitat como un programa muy innovador que nace con una sentencia similar a la de techo contra INEGI, que después de tener una idea de los asentamientos empieza realmente a hacer una serie de acciones de integración de estos asentamientos a justamente la trama urbana, darle dignidad, hacer un buen mejoramiento barrial fundado en la participación y también a dónde intervienen cooperativas de trabajo para que se desarrollen estos mejoramientos. Y muy interesante que este programa de integración sociourbana fue posible gracias al hecho que durante el COVID Argentina estableció un impuesto sobre las grandes fortunas del 15% una vez en la vida, digamos, y a partir de ahí se hicieron múltiples iniciativas. Entonces, regularización sí, pero ¿por qué no vamos más adelante a pensar realmente la integración de estos barrios? Creo que por ahí podríamos también ir profundizando. Como organizaciones de la sociedad civil estamos buscando de todas formas una cita con la doctora Edna Vega para trabajar más a fondo y más cerca todo el tema, sobre todo de la producción social del hábitat, el tema del suelo y el tema del mejoramiento. Con eso terminaría. Muchas gracias por la invitación. No, hombre, pues muchísimas gracias a las dos por la disposición y por el tiempo y también por todas sus sabias reflexiones. Pues hasta aquí lo dejamos. Muchísimas gracias y seguimos con el programa.